Una camarera alimentó a una persona sin hogar y fue despedida. 30 minutos después, llegó Jason Statham. El mundo entero se reducía a aquel auditorio. Con manos temblorosas, Laura ajustó el violín contra el cuello, sintiendo el peso de las 3000 respiraciones suspendidas en las filas frente a ella. El silencio era tan denso que se podía cortar. Sus sienes palpitaban al mismo ritmo que el reloj de pared que marcaba los segundos que faltaban para su entrada. El director de orquesta finalmente levantó la batuta, ojos fijos en ella. 3 respiraciones profundas no fueron suficientes. Los primeros acordes de la orquesta comenzaron a llenar el espacio, anunciando su entrada en solitario. Laura sintió el sudor frío correr por su espalda, mientras flashbacks del último fiasco invadían su mente. La batuta se dirigió hacia ella. Su momento llegaba en 3, 2, 1. Sus dedos encontraron las cuerdas. La primera nota, pura, cristalina, flotó por el auditorio. Las siguientes siguieron en perfecta sucesión, bailando con precisión mientras Laura cerraba los ojos, dejando que la melodía la guiara. Por un instante, existían solo ella y Tchaikovsky, comunicándose a través de los siglos. Hasta que en el clímax de la cadencia central, algo estalló. No fue un sonido audible para el público, pero Laura lo sintió de inmediato. Un leve temblor en su pulso derecho, seguido de una punzada aguda que se extendió por su brazo. El mismo temblor que había destruido su carrera 2 años antes. El director de orquesta notó la mínima vacilación, sus ojos encontrándose con los de ella en un instante de pánico compartido. Ni una sola nota se perdió, pero el dolor creciente en el pulso de Laura era una bomba de tiempo. El concierto para violín más importante de su vida, su oportunidad de redención, estaba a punto de desmoronarse. 60 segundos para el Cintus, movimiento final. 59, 58. El rostro de Jason, su exmentor, emergió de la primera fila. Sus ojos transmitían lo que sus labios no podían decir en ese momento. No puedes. La misma expresión de decepción que él había mostrado tras su colapso en el Carnegie Hall. Laura sintió el peso del fracaso inminente, pero entonces su mirada encontró otro par de ojos entre la multitud. En la tercera fila, al centro, un niño de aproximadamente 12 años la observaba con admiración pura, sosteniendo en la mano un programa en el que aparecía su nombre. El chico que había venido a su ensayo abierto, preguntando si algún día podría tocar como ella, a pesar de tener la mano con los dedos parcialmente paralizados. El dolor en el pulso se intensificó, casi insoportable. 20 segundos para el movimiento final, el momento que todos esperaban. El momento por el que había pasado 2 años de terapia física y psicológica preparándose. Laura tenía 2 opciones: detenerse y admitir la derrota, o continuar y arriesgar un daño permanente. Ajustó el violín, cambiando levemente la posición, compensando la repentina debilidad. El director de orquesta notó el sutil movimiento, el cambio en la técnica que no estaba previsto. Y entonces llegó el momento de la verdad, la sección que la había quebrado 2 años antes. Hace 2 años y medio, Laura Méndez era considerada un prodigio tardío. A los 34 años, como violinista principal de la Filarmónica de São Paulo, finalmente había conseguido el reconocimiento que había buscado desde los 7 años, cuando tocó el violín por primera vez. No era un camino tradicional. Los niños prodigios suelen destacar siendo adolescentes. Laura, sin embargo, era diferente. Hija única de una señora de la limpieza y un obrero de fábrica, creció en el suburbio de una ciudad donde las orquestas sinfónicas eran algo que existía solo en la televisión. Su primer violín fue un regalo de cumpleaños comprado en una tienda de segunda mano, restaurado pacientemente por su padre, quien, aunque nunca había tocado ningún instrumento, dedicaba sus noches a ver tutoriales en línea para repararlo. «Tu mano está hecha para la música», le decía a su madre, mientras ambas limpiaban casas los fines de semana para pagar sus clases de música. A los 17 años,
Laura había sido rechazada en 3 conservatorios diferentes. Técnica excelente, pero le falta alma, escribió un evaluador. El rechazo la llevó a abandonar el violín por casi 5 años, periodo en el cual cursó administración y trabajó en una aseguradora, un empleo estable que pagaba las cuentas, pero que iba secando su alma poco a poco. Hasta la noche en 1901 que asistió a un concierto de Jason Statham, el renombrado violinista británico, reconocido mundialmente. El sonido que emanaba de su instrumento derribó todas las barreras que Laura había construido. Tras el concierto, en un acto de coraje impulsivo, irrumpió en el camerino. «¿Qué quieres?», preguntó Jason, visiblemente agotado. «Quiero que me enseñes a tocar con alma», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. Para sorpresa de todos, incluida ella misma, Jason accedió a escucharla tocar. Y entonces, después de 15 minutos, le ofreció una propuesta: clases particulares, gratuitas, con la condición de que dejara todo para dedicarse exclusivamente a la música. «Hay un océano dormido en tus manos», dijo, «pero tendrás que sacrificarlo todo para despertarlo». Los 3 años siguientes fueron los más intensos de la vida de Laura. Vivía en una habitación minúscula, trabajaba como camarera por la noche y practicaba violín 8 horas al día. Jason era un mentor exigente, a menudo cruel en sus críticas, desafiando cada centímetro de su técnica e interpretación. «La perfección técnica es solo el pasaporte para el concierto», repetía. «El alma es el verdadero espectáculo». A los 32 años, Laura consiguió un puesto en la orquesta y 2 años después se convirtió en solista. El océano finalmente se había despertado. Su interpretación de Tchaikovsky en el Teatro Municipal agotó entradas por 3 noches consecutivas. Los críticos la describían como una revelación tardía pero explosiva. Entonces llegó la invitación para tocar en el Carnegie Hall, el sueño de cualquier músico clásico. Fue Jason quien insistió: «Es tu oportunidad de mostrar al mundo que la edad es irrelevante cuando tienes algo genuino que decir». Laura practicó como nunca antes, 16 horas al día, ignorando las primeras punzadas de dolor en el pulso, atribuyéndolas al cansancio. Jason notó los primeros signos, la leve vacilación en los arpegios, la tensión extra en los hombros, pero ambos fingían no ver. La oportunidad era demasiado grande para posponerse. La noche en el Carnegie Hall comenzó como un sueño, las primeras notas perfectas. Entonces, en medio del segundo movimiento, su pulso se congeló por completo. Un dolor agudo, paralizante, recorrió su brazo. El sonido que emergió de su violín se asemejaba más a un grito de auxilio. La falla fue catastrófica, audible incluso para los oídos no entrenados. Laura vio el horror en los ojos de la primera fila, la vergüenza en el rostro del director de orquesta y peor aún la absoluta decepción en el semblante de Jason. El diagnóstico médico llegó como sentencia: tendinitis crónica agravada por esfuerzo repetitivo. «Ignoraste todas las señales de alerta», dijo el médico. «La recuperación total no está garantizada». Jason se distanció gradualmente. «Sabías de los riesgos y elegiste ignorarlos», fueron sus últimas palabras antes de cortar su mentoría. Lo que siguió fue un abismo. Laura vendió su apartamento para pagar los tratamientos, sesiones de fisioterapia, acupuntura, terapias alternativas, cualquier cosa que ofreciera esperanza. Durante meses, no pudo sostener el violín sin llorar de dolor. Pero entonces, durante una sesión particularmente frustrante de fisioterapia, conoció a Miguel, un niño de 10 años que luchaba contra una parálisis parcial en los dedos tras un accidente. Mientras ella se quejaba de su condición, el chico practicaba incansablemente movimientos simples, celebrando cada pequeño progreso. «¿Por qué sigues intentando?», preguntó Laura un día. «Porque cuando toco, aunque solo 2 notas sean correctas, siento que estoy hablando un idioma especial», respondió Miguel, con la sencillez desconcertante de los niños. Aquello golpeó a Laura como una revelación. Se había perdido en la búsqueda de la perfección técnica, olvidando la razón por la que había comenzado a tocar.
No se trataba del Carnegie Hall, ni de impresionar a Jason. Se trataba de ese lenguaje especial. Poco a poco, desarrolló una nueva técnica adaptada a sus limitaciones. Reaprendió a tocar, esta vez escuchando lo que su cuerpo le decía. Después de 18 meses de recuperación, comenzó a dar clases a niños con discapacidades, incluyendo a Miguel, utilizando métodos que ella misma había desarrollado. Fue Miguel quien la animó a inscribirse en las audiciones para el concierto benéfico de la Orquesta Filarmónica Nacional, un evento para recaudar fondos para niños con necesidades especiales. «Si no lo intentas», le dijo, «¿cómo voy a creer que debo seguir intentando?» Y ahora, 2 años después del fiasco en el Carnegie Hall, Laura estaba de nuevo en el escenario, enfrentando no solo al público, sino a sus propios demonios. El dolor en el pulso de Laura era como un incendio subiendo por el brazo, pero sus dedos no se detuvieron. Ajustó su postura, redistribuyendo el peso del instrumento, activando músculos secundarios que había entrenado exhaustivamente durante la rehabilitación. La técnica modificada no era convencional, ciertamente no era lo que Jason había enseñado, pero funcionaba. Las notas fluían, diferentes a las ensayadas, pero aún fieles a la esencia de Tchaikovsky. El director de orquesta Caldeira, inicialmente confundido por la sutil alteración en la interpretación, se adaptó rápidamente, con sus ojos fijos en los de Laura, estableciendo una comunicación silenciosa entre ambos. Cuando el movimiento final terminó, hubo un momento de silencio absoluto, antes de que la explosión de aplausos inundara el auditorio. Una ovación de pie inmediata. Laura vio a Miguel en la tercera fila, saltando de emoción, mientras Jason permanecía sentado, con una expresión inescrutable. Entre bastidores, tras 3 llamadas de cierre de telón, Laura finalmente dejó que el dolor se mostrara, masajeando su pulso mientras lágrimas silenciosas de alivio y agotamiento recorrían su rostro. «Eso no fue Tchaikovsky», dijo la voz familiar detrás de ella. Jason estaba parado en la puerta del camerino, más viejo de lo que ella recordaba, con las arrugas alrededor de los ojos más marcadas. «No», asintió ella sin disculparse. «Fue Tchaikovsky a través de mí, como debía ser». Un silencio pesado se instaló entre ellos. 2 años de palabras no dichas flotaban en el aire. «Alteraste la digitación en el tercer movimiento», comentó finalmente Jason, acercándose con timidez. «Tuve que adaptarme. Mi pulso nunca volverá a ser el mismo». Y aún así funcionó. No fue exactamente un elogio, pero viniendo de Jason fue lo más cercano que ella podía conseguir. Antes de que pudieran continuar, Miguel irrumpió en el camerino, con los ojos brillando de admiración. «Laura, fuiste increíble. Todo el mundo está hablando de lo diferente y especial que fue». Jason observó la interacción entre Laura y el niño con curiosidad. La naturalidad con la que ella se agachaba para ponerse a su altura, la ternura en su toque al sostener la mano parcialmente paralizada de Miguel. «¿Es tu alumno?», preguntó Jason después de que Miguel se marchara, llevándose un autógrafo del programa. «Uno de los 20, todos con algún tipo de limitación física. Desarrollé un método para ellos en los últimos 2 años». ¿Un método? Adaptación, técnica responsiva. Es como reaprender a tocar pero respetando las limitaciones individuales del cuerpo. Jason guardó silencio durante un largo momento. «Deberías documentarlo». «Ya lo estoy. Es mi proyecto paralelo a la performance». La conversación se vio interrumpida por la llegada del director de orquesta Caldeira, un hombre de 60 años, con la energía de 30. «Laura, extraordinaria. La Filarmónica de Berlín estaba en el auditorio. Quieren conversar sobre una posible gira europea». Los ojos de Laura se agrandaron. «Berlín, pero ellos saben sobre tu condición». «Sí. De hecho, están particularmente interesados en tu trabajo con niños. Parece que creaste algo revolucionario, sin darte cuenta». Jason observaba, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento en la mirada. «Siempre supe que había un océano en ti», murmuró, casi para sí mismo. 3 semanas después, Laura se encontraba en su estudio improvisado, un antiguo almacén,
convertido en aula para sus alumnos especiales. Las paredes, antes grises, ahora exhibían colores vibrantes y dibujos de los niños. Violines de diferentes tamaños, algunos modificados con adaptaciones especiales, ocupaban un estante en la pared. Miguel estaba intentando una pieza particularmente desafiante, con el ceño fruncido en concentración, los dedos parcialmente paralizados luchando por alcanzar las notas. Laura observaba, resistiéndose al impulso de intervenir. «No puedo», dijo finalmente, bajando el violín con frustración. «No lo haces de la manera tradicional», corrigió suavemente Laura. «Así que vamos a encontrar tu manera». Tomó su propio violín, demostrando un enfoque alternativo que había desarrollado específicamente para la condición de Miguel. «¿Ves? A la música no le importa el camino que tomas para llegar a Intus, ella. Solo importa que llegues». Mientras trabajaban en la adaptación, la puerta del estudio se abrió. Jason entró, pareciendo fuera de lugar entre los instrumentos coloridos y las decoraciones infantiles. «Tengo una propuesta», dijo sin rodeos, después de observar la clase durante unos minutos. «La Academia Nacional está interesada en tu método. Quieren que desarrolles un programa formal de enseñanza para niños con necesidades especiales». Laura se detuvo bajando su violín. «La misma academia que me rechazó 3 veces. Jason pareció mostrar un atisbo de vergüenza. Las instituciones evolucionan, algunas más lentamente que otras. Miguel miraba entre los dos, sintiendo la tensión pero sin comprender del todo su origen. «¿Y cuál sería tu papel en esto, Jason?», preguntó Laura, con un tono cuidadosamente neutro. «Consejero, no tuyo, sino de ellos. Para asegurarme de que no interfieran en tu proceso». Hizo una pausa. «Cometí un error al abandonarte cuando más necesitabas orientación. No te pido que sea tu mentor nuevamente. Te pido que sea un colega». La propuesta quedó en el aire, como una nota sin resolver. Laura volvió su mirada hacia Miguel, quien había retomado su práctica en silencio, con una determinación casi palpable. «Lo haré con una condición», respondió finalmente. «El programa debe ser accesible, sin audiciones eliminatorias, sin tarifas prohibitivas. Ya lo hablé con ellos. Aceptaron becas completas para hasta el 40% de los alumnos». Una sonrisa renuente se formó en los labios de Laura. 50%. Jason suspiró teatralmente. «Siempre fuiste terca. Aprendí del mejor». Mientras finalizaban los detalles de la propuesta, el teléfono de Laura sonó. Era el director Caldeira. La Filarmónica de Berlín había confirmado. Querían no solo la gira, sino también un taller sobre su método. «Están especialmente interesados en cómo modificaste a Tchaikovsky», explicó Caldeira, con voz rebosante de entusiasmo. «Lo llaman interpretación innovadora». Después de colgar, Laura miró a Jason, quien había escuchado parte de la conversación. «Parece que tu océano finalmente encontró su propia corriente», comentó él. «¿Y tú?», preguntó Laura. «¿Qué opinas realmente de mi interpretación modificada?». Jason meditó la pregunta durante un largo momento. «Creo que Tchaikovsky habría aprobado. La música debe adaptarse al músico, no solo el músico a la música». Esa fue la validación que Laura nunca supo que aún necesitaba. No porque viniera de Jason, sino porque provenía de un lugar de genuina comprensión. «Ahora», continuó Jason señalando a Miguel, que aún practicaba con determinación en un rincón, «creo que ustedes tienen su propio océano por explorar». Mientras Jason se retiraba, Laura observó a su joven alumno, notando cómo su propia travesía había transformado no solo su relación con la música, sino también su comprensión de lo que significaba ser una artista completa. El dolor en su pulso nunca desaparecería por completo, pero se había convertido en parte de su historia, no en su final. 6 meses después, Laura estaba entre bastidores en la Philharmonie Berlín, con el pulso ligeramente dolorido, pero controlable. La gira europea había sido un triunfo inesperado, con críticos describiendo su método como una revolución silenciosa en la pedagogía musical. Hoy, sin embargo, no era Laura quien tocaría. En el escenario principal,
Miguel y otros 5 alumnos del programa esperaban nerviosamente, cada uno con su instrumento adaptado a sus necesidades específicas. La presentación sería transmitida internacionalmente como parte de un documental sobre la inclusión en las artes. «¿Y si fallo?», susurró Miguel, con el violín temblando levemente en sus manos. Laura se arrodilló frente a él. «¿Recuerdas esa nota equivocada en mi ensayo de ayer? ¿Qué me dijiste después?» «Que no existen notas equivocadas, solo notas no planeadas», recitó Miguel, mientras una tímida sonrisa se formaba. «Exactamente». Apretó suavemente su hombro. «Ahora ve y deja que el océano hable». L.E.T., director de orquesta invitado, no era otro que Jason, quien había asumido un papel inesperado como defensor del programa. Cuando las luces se atenuaron, Laura encontró su lugar en la primera fila, junto al director de la Filarmónica de Berlín y representantes de la UNESCO que estaban considerando expandir el programa a nivel global. La pieza elegida era una composición original de Laura, escrita específicamente para las habilidades únicas de sus alumnos. Manos que hablan comenzó con una nota solitaria de Miguel, temblorosa pero decidida, que gradualmente fue acompañada por los otros jóvenes músicos. La belleza de la pieza no residía en su perfección técnica, sino en su autenticidad cruda. Cada niño tocaba de una manera que los expertos tradicionales habrían considerado incorrecta, pero que en conjunto creaban algo profundamente conmovedor. En medio de la interpretación, el pulso de Miguel se congeló, exactamente como el de Laura aquella noche de regreso. Un instante de pánico cruzó su rostro, visible para todos en la primera fila. Laura contuvo la respiración, luchando contra el impulso de correr al escenario. Pero entonces, Miguel hizo algo extraordinario. En lugar de intentar forzar el pasaje tal como lo había ensayado, se adaptó al instante, modificando la digitación, tal como Laura le había enseñado. Los otros jóvenes músicos, entrenados para responder a los cambios, se ajustaron en perfecta sintonía. Jason, dirigiendo, sonrió con orgullo, siguiendo el liderazgo de los niños en lugar de imponer la estructura. Laura sintió cómo las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ese momento, no la ovación por su propia interpretación, ni los elogios de la crítica, ni siquiera la validación de Jason, era su verdadero triunfo. El miedo se había transformado en posibilidades, el fracaso en un nuevo lenguaje. Cuando la pieza terminó, hubo un instante de silencio reverente antes de que la audiencia estallara en aplausos. Personas se pusieron de pie, algunas llorando abiertamente. El director de la Filarmónica apretó el brazo de Laura. «Esto», dijo con voz embargada, «es el futuro de la música». Miguel buscó a Laura entre el público, su sonrisa tan radiante que parecía iluminar todo el auditorio. Era la misma mirada de pura alegría que ella había sentido años atrás cuando tocó el violín por primera vez, no por la perfección, sino por la pura alegría de crear algo de la nada. Jason condujo a los jóvenes músicos en una reverencia final, luego hizo un gesto para que Laura se uniera a ellos en el escenario. Vacilante, subió los escalones, sintiendo el peso del momento. «Estos niños», anunció Jason al micrófono, «no son el futuro de la música porque han superado limitaciones. Son el futuro porque nos han enseñado que la música nunca tuvo limitaciones, solo nuestras percepciones las tenían». Entregó la batuta a Laura, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para nadie en la audiencia. La transición de alumna a pionera estaba completa. Mientras los jóvenes músicos la rodeaban en un abrazo colectivo, Laura comprendió que su mayor obra no era una interpretación perfecta, sino los océanos que había ayudado a despertar en cada uno de ellos. 3 años después, Laura observaba el patio del Centro Internacional de Música Adaptativa, donde decenas de niños con diversas habilidades practicaban bajo el sol primaveral. Lo que había comenzado como un programa experimental se había transformado en un movimiento global, con sedes en 15 países. Su pulso aún dolía en los días de lluvia,
un recordatorio constante del precio que pagó por ignorar los límites de su propio cuerpo. Pero el dolor se había transformado en algo diferente, un maestro, no un verdugo. Jason, ahora un visitante, frecuente, dirigía una clase magistral en el auditorio principal. Su relación se había transformado en una asociación respetuosa, las cicatrices del pasado reemplazadas gradualmente por una comprensión mutua. ¿Lista para la presentación de mañana?, preguntó Miguel, ahora de 15 años, acercándose con su violín. Su técnica había evolucionado de maneras que nadie podría prever. Su limitación física transformada en una firma artística única. Laura sonrió, observando el océano de posibilidades que se extendía ante ella, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían aprendido a creer que solo había un camino hacia la excelencia. «Siempre estoy lista para una nueva interpretación», respondió ajustando su violín contra el hombro, encontrando el equilibrio perfecto entre lo que había perdido y lo que había ganado. El sonido que emergió entonces no fue solo música, fue una conversación entre todos los océanos que había ayudado a despertar, cada uno hablando su propio idioma especial, pero juntos creando algo mayor que la suma de sus partes.